Buen día, la siguiente es la presentación de plaguicidas por los estudiantes Kerry Stephanie Guerrero, Germán Eduardo Coronel y Edgar Andrés Hernández. En la siguiente presentación daremos clasificación química de los plaguicidas, daremos uso de los plaguicidas, presentaciones comerciales de los mismos, tipos de plaguicidas usados en Colombia también, la legislación y normatividad que se maneja en cada uno de ellos, qué es esto, toxicocinética y toxicodinámica. También un poco de los plaguicidas en Colombia, un poco de su historia y un poco de cómo se va a manejar todo. Clasificación química de los plaguicidas. Los plaguicidas se pueden clasificar atendiendo diversos aspectos. Uno de ellos es según su estado de presentación, que puede ser gases o gases licuados, fumigantes y aerosoles, polvos de diámetro de partícula, sólidos excepto los sebos, líquidos y sebos y tabletas. También según su acción específica, que puede ser insecticida, acaricida, fungicida, bactericida, herbicida, desinfectante y rodenticida. También según su constitución química, que pueden ser los arsenicales, carbomatos, derivados de cumarina, derivados de urea, dinitrocompuestos, organoclorados, organofosforados, organometálicos, piretroides, tiocarbamatos y triacinas. También según su peligrosidad para las personas, que puede ser de baja peligrosidad, tóxicos, nocivos y muy tóxicos. También según su toxicidad expresada en dosis letal 50, que hay varias clases. Está la clase 1A, que son los extremadamente peligrosos, la clase 1B, altamente peligrosos, la clase 2, moderadamente peligrosos, y la clase 3, que son ligeramente peligrosos. También se clasifica según su vida media de efectividad, que es en persistencia y vida media. ¿Qué es la persistencia? Es la capacidad de una sustancia o un compuesto de permanecer en un sustrato del ambiente en particular después de que ha cumplido el objetivo por el cual se aplicó. Y que es la vida media, es el lapso de tiempo necesario para que se degrade la mitad del compuesto o mezcla aplicada. Entonces, se puede decir que es no persistente cuando en la vida media dura de días hasta 12 semanas. Moderadamente persistente de 1 a 18 meses, persistente de varios meses a 20 años y permanente indefinidamente. ¿Cuál es el uso de los plaguicidas? El uso de los plaguicidas es dependiendo para qué se vaya a utilizar, ya sea agricultura, en salud pública, en ganadería, tratamiento de estructuras, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de reservas de agua, industria y en el hogar. Entonces, en la agricultura se utiliza para el control de múltiples plagas que afectan las cosechas de vegetales. Entonces, se utiliza para eso. En la salud pública, para el control de vectores que transmiten enfermedades como el Chagas, el dengue, la malaria, entre otras. En la ganadería, en la desinfección de ganado ovino y de animales domésticos, también como los perros y gatos. Tratamiento de estructuras en la construcción de edificios públicos, hospitales, en fin, todas las construcciones. También se utilizan en el tratamiento de grandes reservas de aguas naturales o artificiales, presas, embalses. En la industria, en la fabricación de neveras, equipos eléctricos, pinturas, resinas. Y en el hogar lo vemos incorporados en los productos de uso doméstico como champú, jabones, para matar las cucarachas, entre otros. La presentación comercial de los plaguicidas consta de 4 componentes. Uno es la materia activa, que es el componente nocivo para el organismo que queremos combatir. Puede ser una sustancia orgánica o inorgánica. El otro es la materia inerte, que es aquella sustancia destinada a diluir la concentración de materia activa y permitir un mejor reparto de la misma. La tercera son los coadyuvantes, que mejoran las propiedades del producto al hacerlos más permeables al agua y a la hora de ser mezclados. Y por último tenemos los aditivos, que son las sustancias que se agregan para modificar las propiedades de la materia
de la materia activa, aunque no mejoran la eficacia del producto y son colorantes, espesantes, anticoagulantes, anticongelantes, entre otras. ¿Cuáles son los tipos de plaguicidas más usados en Colombia? El plaguicida más usado en Colombia es el insecticida, ¿sí? Y entre el insecticida tenemos los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos y los piretroides. De los organoclorados, los más utilizados es el clordano y el dieldrin y el DDT. En los organofosforados, el malation, entre otros, el carbamatos, carbavaril, carbofurán. Y en los piretroides, la permetrina y cipermetrina son los más utilizados acá en Colombia. El insecticida, ahorita en la imagen, está en uno de los insecticidas más utilizados, que vienen en presentación de aerosol. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Hernández, yo hago parte del grupo de Kerry y de Germán. A mí me tocó la parte de la legislación de las sustancias químicas y hicimos una línea de tiempo en donde vamos a verificar pues todas las decretos y resoluciones y leyes que se han realizado y han normalizado o han regularizado el tema de las sustancias químicas en Colombia. Entonces comenzamos más o menos alrededor de 1980 con la ley 9 del 79, en el cual el gobierno sanitario dicta medidas sanitarias donde va a preservar y a mejorar la salud de los individuos y sus ocupaciones. Esto aplica pues para las personas que tengan que ver con manipulación de químicos. El decreto 2400 de 1979, que es muy conocido por todos, en donde se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y establecimientos de trabajo. En estas comenzamos a escuchar el término riesgo químico, riesgo físico, riesgo biológico, cantidades permisibles, contaminaciones, infecciosas, elementos de protección, almacenamiento, etc. y medidas higiénicas. La ley 55 de 1993 y el decreto 973 de 1995 por el Ministerio del Exterior asumió el convenio 170 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, para regular todo lo que tiene que ver con las fichas de seguridad, fichas técnicas de las sustancias químicas, transporte, transferencia, eliminación, qué derechos tienen los empleados y qué debe garantizar el empleador a la salud de los trabajadores o sitios seguros de trabajo para los trabajadores o colaboradores. El decreto 4741 del 2005, en donde ese decreto habla de la clasificación de los desechos peligrosos y las responsabilidades y el empaque y el empaques y envases sobre todo lo que tenga que ver con sustancias químicas y donde se hace toda la prevención del manejo de los desechos y residuos. El decreto 1609 del 2002, que es todo el tema del transporte, que lo vamos a ver al final. Vamos a hacerle un pequeño aparte porque es un poco más extenso y es uno de los decretos que hay que verificar. Está la resolución 001 del 2015, por la cual el Ministerio de Justicia con el Fondo Nacional de Estupefacientes actualizan o unifican unos listados por el gobierno nacional, que son, de ahí ese listado hay medicamentos, sustancias químicas, pero ellos las regulan porque son sustancias que una las maneja directamente el Estado. De hecho, los medicamentos de TBC y ciertos medicamentos del sistema nervioso central los manejan ellos. Entonces esos son unos listados que ellos los controlan en sustancias mínimas. Hay unos que el mismo gobierno manda a fabricar y tienen el control de esos, y hay otros que hay que hacerles un seguimiento o piden que se les haga un formato, como los medicamentos de control especial, que piden que se llenen unos formatos, se diligencien unos formatos y se lleve un control sobre eso. Está el decreto 1843 del 91, que es todo el uso de plaguicidas y el manejo. En esta encontramos la clasificación, el almacenamiento, la distribución y el transporte y las responsabilidades. Está el decreto 1079 del 2015 por el Ministerio del Transporte, en el cual se decreta las sustancias químicas en el transporte, ¿sí? Expedido para el sector del transporte. El decreto 1072 del 2015, en el cual ese es el decreto 1072 y el decreto 1443 del 2014, hablamos de todo lo que son las tablas de enfermedades, y en esta
Específicamente se hablan de todas las sustancias cancerígenas de los sitios de trabajo y por ende pues de las sustancias químicas. La resolución 1111 del 2015 en el cual se adopta el sistema de gestión y seguridad de salud del trabajo, y en este se debe hacer para la parte de los riesgos químicos se debe hacer una clasificación y etiquetado del sistema globalmente armonizado, que esto ya es un lineamiento internacional. Está el decreto 55 de 1993, todo el etiquetado, el marcado, las fichas de seguridad también, la responsabilidad de los empleadores, por lo menos los empleadores deben tener sitios accesibles a los trabajadores y que cumplan con todos los estándares de seguridad, ¿sí? La transferencia. Esto es lo que tiene que ver con la parte de legislación en la norma. ¿Qué significa el CDGA? El CDGA es el sistema globalmente armonizado. Eso es una resolución de cual es internacional y muchos países la están asumiendo. Y es etiquetear y tener un principio para el etiquetado prácticamente. Entonces, ellos se basan en 3 parámetros: armonizar, identificar los peligros y cuantificar la gravedad, clasificar la función, el peligro y no el riesgo. Entonces, ese etiquetado va con unos datos, una ficha técnica, una seguridad, tiene una clase de peligros y categorías de peligro y el riesgo a la exposición a las que las personas o el medio ambiente puede llegar a provocar o estaría expuesto si esa sustancia química pues llegara a caer o llegar a pasar un derrame o una mala manipulación. Y uno se preguntaría, ¿el sistema CGA en dónde lo podemos aplicar? Nosotros lo podemos aplicar en el transporte de sustancias químicas, en puestos de trabajo en donde tengan que ver con la manipulación de sustancias químicas, en la agricultura, que se utiliza gran cantidad de químicos y plaguicidas, y productos de consumo. Entonces, en todos estos campos se tiene que tener un etiquetado y una armonización sobre ese etiquetado, teniendo en cuenta los parámetros dichos por el CGA y por las normas establecidas internacionales que se asumieron. Entonces, eso debe tener la ficha técnica, debe cumplir con todos esos parámetros. Siguiendo con la explicación, nosotros tenemos que tener en cuenta que el sistema globalmente armonizado tiene 2 libros y 2 compendios. El primero es el libro morado o púrpura, que es el cual nos da toda la estabilidad de los productos, almacenamiento y productos. El libro naranja es para el transporte. Ya expliqué la parte de cómo es globalmente armonizado y digamos que para el transporte tiene una particularidad que es un rombo. En esta hablamos de el rombo se divide en 4 partes, ¿sí? Nivel de riesgo, inflamabilidad, reactividad y riesgo específico, ¿cierto? En los riesgos de la salud se van a clasificar de 0 a 4, exceptuando el riesgo específico. Y todos tienen una clasificación, por lo menos en riesgo para la salud: mortal, muy peligroso, peligroso, poco peligroso y sin riesgo, ¿sí? Inflamabilidad, que no se inflama sobre 93 grados centígrados. Debajo de los 93 grados centígrados se inflama, debajo de los 37 grados centígrados se inflama y debajo de los 25 grados centígrados se inflama. Quiere decir que el de 25 grados centígrados prácticamente en temperatura ambiente probablemente puede inflamarse fácilmente. En el tema del riesgo específico es prácticamente identificar una particularidad de esa sustancia que puede ser oxidante, corrosivo, radioactivo o riesgo biológico, y eso es una particularidad muy específica de ese químico para que automáticamente una persona vea este rombo, sepa identificar qué tipo de químico se está enfrentando si en dado caso el transporte se volcó, tuvo un accidente. Para eso son esos rombos. Eso lo utilizan mucho los bomberos para poder identificar a qué sustancia, porque si es un ácido sulfúrico que se está derramando y usted va y le echa agua, un error garrafal. ¿Sí? Entonces por eso se hacen esas aclaraciones de diferente tema, ¿sí? Entonces sabemos que el libro púrpura morado para almacenamiento y el libro naranja para el tema del transporte. Vamos a la parte de la normatividad de Colombia en lo que tiene que ver con la parte del transporte de sustancias químicas. Esto es una parte especial porque en Colombia y en muchos países el transporte de químicos es fundamental, siempre se realiza
porque llega de un lugar, de un puerto marítimo por vía barco y de ahí se engrana, se enlista y se envía, o por muchos factores siempre hay, pues, hay viajes, ¿ya? Entonces, sobre la normatividad de Colombia, hay unos principios básicos que son seguridad, la facilidad de la operación y que aplica casi para todos los transportes cuyas sustancias eh, químicas sean las que se transportan, ¿ya? Todos los transportes deben tener identificados los rombos que ya pues había explicado, ¿sí? Deben tener esos rombos para que digamos que esos son principios o unas premisas de las Naciones Unidas con el fin de identificar el riesgo, lo que ya había explicado anteriormente, ¿ya? La normatividad en Colombia más o menos comienza, pues ya la hemos visto, pero en la 1609 habla de todas las normativas generales, ¿ya? En la 1223 del 2014 habla de los cursos obligatorios del conductor. Esas son como las líneas políticas para la parte del transporte de sustancias químicas o mercancías peligrosas como en la normatividad lo alude, ¿ya? Todo esto se hace para el cuidado y el manejo en carretera, ¿sí? Más que todo, ¿sí? Y pues vamos nosotros a mirar algo muy específico, que vamos a mirar qué reglamentación o qué debe cumplir el conductor de ese vehículo. El conductor debe cumplir con un curso obligatorio de capacitación para el transporte de sustancias peligrosas y debe ser certificado de asistencia. Debe tener un plazo mínimo de 2 años. Entonces, el transportador no es que yo sé manejar carro y puedo coger X carro y comenzar a manejar, no. Hay que hacer el curso, digamos que ellos les entregan unas credenciales en los cuales acreditan, con decirle que hasta para transportar oxígeno se requiere esa actividad. Uno diría, bueno, el oxígeno en balas de oxígeno o en un tanque grandísimo donde se carga oxígeno, diría uno que no, pero sí, el oxígeno es muy explosivo. El oxígeno tiene que estar identificado y tiene muchas cosas. Entonces, si un simple gas que es el oxígeno se requiere que cumplan con todo eso, pues por obligación, todo el que transporte esas sustancias debe cumplir con eso. Entonces, eso también creo que está introducido entre el Código Nacional de Tránsito. ¿Ya? Se preguntarían dónde el conductor, dónde le impartirían esa certificación o esa formación en el Servicio Nacional del SENA. ¿Ya? Allá están aprobados en el decreto 4904 del 2009 y están para todo el tema del personal y hacer la formación para que el personal sea competente al cargo. ¿Ya? Entonces el conductor va a recibir manejo de competencias para el manejo de vehículos grandes, manejo de etiqueteado, manejo de qué quiere ese etiqueteado, primeros auxilios, qué debe hacer en dado que se llegue a remolcar o le llegue a pasar una situación. Todo eso está dentro del plan de formación de ellos, ¿ya? ¿Por qué se tocó el tema de sustancias peligrosas o de sustancias químicas en el transporte? A la final, cuando llega a suceder algún tema de un derramamiento de algo, pues se va a afectar la persona que lo está transportando, las personas que quizás vayan por esa vía, y tercero, el medio ambiente. Por eso el gobierno nacional hizo todo ese entramaje para que se cumpla y no se llegue a afectar ni al transportador o al empleador, colaborador, ni ayudantes, ni a personas que vayan en vía pública, ni al medio ambiente. Entonces por eso fue que se hizo toda esa línea política para nosotros poder complementar todo eso. Entonces espero que la parte de la reglamentación que yo les dije pues les haya gustado. Si tienen preguntas pues al final me las podrán hacer. Le agradezco de antemano el tiempo prestado y muchísimas gracias. Nos vemos. El siguiente tema a exponer es la toxicocinética, la cual se define como el conjunto de fenómenos que sufre un tóxico desde la entrada a un organismo hasta su eliminación.
La toxinética comprende 5 fases. Una de ellas es la absorción, el paso de una sustancia del medio ambiente al organismo, lo cual se extiende que ha llegado a la circulación sanguínea. Esta requiere unas vías de entrada. Las vías de entrada son inhalación, ingestión, exposición e inyección, llegando así a la sangre o a otros líquidos o fluidos corporales, siendo la sangre el principal conductor de tóxicos en el cuerpo y sus metabolitos. La distribución depende de las velocidades de absorción y de la eliminación de la sustancia, así como también las condiciones y capacidades que tiene el organismo afectado. La biotransformación es la transformación que lleva a una conversión metabólica de la sustancia o compuesto extraño denominado xenobiótico, los cuales los convierte en una sustancia hidrosoluble, y esta conversión se da normalmente en el hígado. Eliminación. La velocidad de absorción juega un papel en este punto. La absorción del químico depende del tipo del químico, cómo ingresó, la capacidad del usuario o organismo también para metabolizarla. También existen otra parte que ya es la parte final, son las vías de eliminación. Una de las vías de eliminación del cuerpo se da por medio del sudor, la orina, el vómito, la saliva, entre otras vías de eliminación. El siguiente tema a exponer es la toxicodinámica, donde la toxicodinámica es el estudio de la manera en que los agentes químicos ejercen sus efectos en los organismos. Aspectos importantes de la toxicodinámica. 1. El comprender las alteraciones bioquímicas en los organismos. 2. Aplicar pruebas diagnósticas. 3. Proponer el tratamiento adecuado en casos de intoxicación. 4. Estudio y desarrollo de un antídoto para el mismo organismo. Para que un tóxico cause daño, en primer lugar se debe estar expuesto a él, y en segundo lugar el tóxico que debe vencer las defensas del organismo que tratan de impedirle que lleguen al tejido blando en una forma activa. Las defensas consisten fundamentalmente en mecanismos que restringen la movilidad o disminuyen el periodo de exposición del tejido blanco. O sea, se convierten en una barrera entre el tejido blanco y el material extraño que ingresa al sistema. Esto lo puede hacer un organismo poniendo barreras a su desplazamiento hacia determinados tejidos, disminuyendo su difusibilidad a través de las membranas celulares y facilitando su excreción. La toxicodinámica tiene otros objetivos, como el estudio de los efectos químicos y fisiológicos de los tóxicos y sus mecanismos de acción, la obtención de conocimientos fundamentales de la regulación bioquímica y fisiológica, la fase toxicológica que se refiere a la interacción de los tóxicos, moléculas, iones, coloides con lugares de acción específicos en las células o dentro de ellas. Como resultado, da un efecto tóxico. La fase toxicodinámica se caracteriza por la presencia en sitios específicos del agente tóxico o de su producto de biotransformación, al interactuar con moléculas orgánicas que producen alteraciones bioquímicas, morfológicas y fundamentales que se caracterizan por el proceso de intoxicación. Entonces, los mecanismos de acción del receptor, el sitio donde interactúa el tóxico, la macromolécula de unión, entonces requieren proteínas, procesos de transporte estructurales, hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores, enzimas de vías metabólicas y ácidos nucleicos. Los mecanismos básicos de toxicidad tienen una estructura, entonces se puede dar por estructura celular o por función celular. Por estructura celular, sea una destrucción o muerte celular en lesiones, en membrana celular, daños en orgánulos, retículo endoplasmático, mitocondria, ribosomas, lisosomas, citoesqueleto y en el ADN.
mientras que en la función celular se da una modificación de la permeabilidad de la membrana y alteraciones en la reproducción celular. Continuando la exposición de las diapositivas, se continúa con el tema de epidemiología de intoxicación por plaguicidas en Colombia. En Colombia, por su gran diversidad agrícola, se tiene uso de gran variedad de plaguicidas en el mercado, por ende los casos de intoxicaciones van en aumento y la mayoría de estos casos se dan por malos manejos del mismo plaguicida. Los plaguicidas que encontramos son los organofosforados, los carbamatos y los organoclorados. Existen varios tipos, pero estos son los más usados. Y en Colombia se dieron intoxicaciones masivas como se dio en Chiquinquirá en 1967, en Puerto López en 1970 y en Pasto en 1977. La mayoría de esas intoxicaciones, que se dieron a nivel de bastante población. Por ejemplo, en Chiquinquirá que hubo 78 muertos por la contaminación en la harina que se transportaron harina y junto a la harina transportaron pesticidas. Entonces ahí fue donde hubo mala manipulación en el transporte de ese tipo de sustancias. En Puerto López se dio una intoxicación masiva por la mala manipulación de alimentos junto con los pesticidas. En Pasto fue la misma problemática. Por ende, en Colombia, como se hablaba anteriormente en la exposición de la legislación, hasta 1991 el gobierno empieza a realizar controles frente a que la mayoría de intoxicaciones se da por mala manipulación y se crea la planificación, prevención y transporte, también haciendo de que muchos productos de estos fueran prohibidas su venta. Hablando de porcentajes de casos de plaguicidas, hablamos de que en el 2008 hubieron 6.687 casos por intoxicación de sustancias en Colombia. Los 6.687 casos se dieron por plaguicidas. En total, a nivel general, fueron 17.977 casos por intoxicación, ya fuera por medicamentos, otras sustancias, solventes, gases, metales, metanol. En el 2019 hubieron por plaguicidas 7.227 casos. En el 2010 por plaguicidas hubieron 8.388 casos. En el 2011 9.811. En el 2012 9.197. En el 2013 8.245. En el 2014 9.214. En el 2015 8.732, dando un total de 67.499 hasta el 2015. Como vemos, va en aumento los casos de intoxicación por plaguicidas en Colombia. Se han analizado estos periodos y la sustancia más implicada en los casos reportados por intoxicaciones son sustancias químicas por plaguicidas. Le siguen los medicamentos y cabe resaltar de que también como tercer puesto están las sustancias psicoactivas. También se tienen otras intoxicaciones